Buen día, nosotros somos el equipo 8 y vamos a presentar el día de hoy lo que es nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia de Física 1 con el tema principal de movimiento en una dimensión. El equipo 8 está conformado por Gerson Ramón García Moreno, Segovia Dávila Marcelo Iván, Rivera Saleta Jamie Dayan, Ortiz Vázquez Diego Alexis, Ramos Cárdenas Miguel Ángel, Zúñiga Sandoval Yair Arodi, Motomochi Sáenz Nidia Danae y Soto Montes Yoshio. Vamos a empezar con el tema de movimiento en una dimensión y pues se sabe que a partir de la experiencia cotidiana es claro que el movimiento de un objeto representa un cambio continuo en la posición de un objeto. Ese movimiento de un objeto a lo largo de una línea recta, ese sería como el concepto de movimiento en una dimensión y pues en física se clasifica por categorías de 3 tipos. Primero está el movimiento traslacional, que como sabemos la traslación es un movimiento en el cual se modifica la posición de un objeto en contraposición de lo que es la rotación. Luego el siguiente movimiento es el rotacional, que es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo extenso de forma que, dado un punto cualquier del mismo, este va a permanecer a una distancia constante de un punto fijo. Y por otro lado tenemos el movimiento vibratorio, que estos son producidos por fuerzas que en todo momento son directamente proporcionales al desplazamiento respecto de la posición de equilibrio de la partícula que vibra. Estas fuerzas siempre van a estar dirigidas hacia la posición de equilibrio estable. Y por acá tenemos algunos ejemplos de los movimientos, los tres que acabo de mencionar. Primero, el movimiento traslacional. Un ejemplo podría ser un automóvil que viaja en una autopista. Del movimiento rotacional, el giro de la Tierra sobre su eje, y del movimiento vibratorio, el movimiento de ida y vuelta de un péndulo. Aquí podemos ver imágenes representativas a cada uno de los ejemplos de los tres movimientos, y en la parte del medio podemos ver una imagen que puede ser o reflejar la diferencia que hay entre la traslación y la rotación. Que por ejemplo podemos ver que en la traslación, como ya había dicho, se mueve el objeto. Y en la rotación podemos ver por medio de las flechas que pues va literal rotando entre, por ejemplo, la Tierra en su eje, o pues puede ir en movimiento, pero va a respetar la distancia que hay. En esta ocasión me tocó hablar sobre el movimiento de traslación. ¿Qué es el movimiento de traslación? El movimiento de traslación se le conoce como el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol en una trayectoria levemente elíptica. El perímetro que se tiene en la trayectoria son de 930 millones de kilómetros y la distancia que se tiene entre la Tierra y el Sol son de 150 millones de kilómetros. Gracias al movimiento de traslación se tienen las estaciones del año que son primavera, verano, otoño e invierno. También se dice que el movimiento de traslación tarda 364 días en concretarse. Bueno, yo les voy a hablar acerca de dos movimientos que será el movimiento rotacional y el movimiento vibratorio. El movimiento rotacional es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo o un sistema de referencia, de forma que una línea o un punto permanece fijo. La rotación de un cuerpo se representa mediante un operador que afecta a un conjunto de puntos o vectores. El movimiento rotatorio se representa mediante el vector velocidad angular, que es un vector de carácter deslizante y situado sobre el eje de rotación. Cuando el eje pasa por el centro de masa o gravedad, se dice que el cuerpo gira sobre su mismo eje. El movimiento rotacional es muy parecido al movimiento rectilíneo, incluso tiene equivalencias en las ecuaciones cinemáticas. La diferencia es que se utilizan diferentes variables, aunque prácticamente sea lo mismo. Aquí yo les puse un ejemplo de la rotación, que es el de la Tierra, es el giro de la Tierra alrededor de su propio eje de rotación con un periodo de rotación de un día. Bueno, y el siguiente movimiento que yo les voy a mencionar será el movimiento vibratorio. Se le denomina movimiento vibratorio de vibración a la propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio continuo o posición de equilibrio. Bueno, aquí yo les puse en la diapositiva algunos ejemplos de movimientos vibratorios, que es el movimiento de las cuerdas vocales al cantar,
Nuestro tímpano al escuchar un sonido, el movimiento de un resorte. Yo voy a hablar de la velocidad y rapidez promedio. La velocidad promedio de una partícula es definida como su desplazamiento, el incremento de x dividido entre el intervalo de tiempo durante el cual ocurre dicho desplazamiento. Aquí tenemos la fórmula que es velocidad promedio es igual al incremento de x sobre el incremento de tiempo. El x representa el desplazamiento que está recorriendo y pues el tiempo que se está llevando a cabo. Y para la rapidez promedio tenemos que es definida como la distancia total recorrida de una partícula dividida entre el intervalo de tiempo total recorrido para recorrer dicha distancia. Y tenemos aquí la fórmula que es velocidad promedio que es igual a la distancia sobre el incremento de tiempo. Tenemos que recordar una cosa. Aquí no está especificando una dirección. ¿Por qué? Porque recordemos que la rapidez promedio es una cantidad escalar, por lo cual esta no tiene dirección, únicamente cuenta con una magnitud y esta magnitud siempre se va a expresar con un número positivo. Las unidades y fórmulas en el movimiento rotacional tienen bastantes similitudes con el movimiento lineal, solo que en este caso cambian las unidades. Veamos las diferencias. En esta tabla se muestran las fórmulas en movimiento lineal y movimiento rotacional, donde x se mide en metros, pero en movimiento rotacional es el símbolo θ y se mide en radianes o revoluciones. Una revolución es un giro en el eje y una revolución también es igual a 2 pi radianes. La velocidad en lineal se mide en metros sobre segundo, pero en rotacional se mide en radianes o revoluciones sobre segundo, y así sucesivamente con las unidades. Aquí solo tenemos las mismas en el tiempo, ya que se miden segundos en ambos. Las ecuaciones del movimiento rotacional son velocidad angular es igual a posición sobre tiempo, además de velocidad angular es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Posición es igual a velocidad angular por tiempo más un medio de aceleración angular por tiempo. Y velocidad angular al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la posición por la aceleración angular. Esto sería todo. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es el desplazamiento. El desplazamiento es la longitud y la dirección de un punto inicial a un punto final. El desplazamiento también se puede representar como un vector, que el vector representa el punto inicial, la distancia y el punto final. También se puede representar como una línea recta. También el desplazamiento también ocupa una longitud, que la longitud nos representa la distancia que existe entre el punto inicial y el punto final. Todos los individuos o los objetos pueden desplazarse o ser desplazados o cambiar de posición, así como lo vemos en la imagen, que el punto A sería el punto inicial y el punto B sería el punto final. El C y el D serían la distancia que recorren. Velocidad instantánea. La velocidad instantánea está definida como la derivada de la posición con respecto al tiempo. La velocidad instantánea es el límite de la velocidad promedio cuando el intervalo del tiempo se aproxima a cero. Y pues considerando que el movimiento rectilíneo constante, con una aceleración constante, es en el caso en el que la aceleración constante, o sea la media, es igual a la aceleración instantánea, a la que nos lleva a la siguiente fórmula. Sea t1 es igual a 0 y sea t2 un valor arbitrario, la cual a cualquiera del tiempo sea t. Sea VO la velocidad cuando t es igual a 0 y b la velocidad en el tiempo t. A la llevamos la velocidad inicial, con lo que se hacen conversiones anteriores, se transforman en b es igual a VO más aceleración por tiempo. Esta ecuación establece que la velocidad v en el tiempo t es la suma de las velocidades VO en el tiempo 0 más el aumento de la velocidad durante el tiempo, que es como la
como una representación como la podemos ver aquí. Es una gráfica donde la aceleración es constante, pero es una línea recta. Bueno, yo soy Marcelo Segovia y voy a hablar sobre los objetos en caída libre. Se dice que un objeto está en caída libre cuando se mueve bajo la influencia solo de la aceleración de la gravedad, despreciando la resistencia que el aire opone sobre a los cuerpos en el movimiento, sin importar la velocidad inicial del objeto, que todos los cuerpos que se lanzan hacia arriba o hacia abajo o se dejan caer. Lo hacen libremente una vez que se dejan en libertad. La aceleración que adquieren es siempre la aceleración de la gravedad, vertical hacia abajo, cualquiera que sea la dirección inicial del movimiento. El valor de la gravedad es de aproximadamente 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ya que en la caída libre no se tienen en cuenta la resistencia del aire. Las leyes fundamentales de la caída libre explican que todo cuerpo que cae libremente tiene una trayectoria vertical, que la caída de los cuerpos es un movimiento uniformemente acelerado y que todos los cuerpos caen con la misma aceleración.